Dios los bendiga a todos. Bueno, pues vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios y estemos muy atentos. Recuerden que el que quiera participar leyendo las escrituras puede hacerlo. Cuando demos las escrituras y si alguien quiere leer, pues inmediatamente pues participe. Vamos a 3 escrituras. La primera está en Hechos 5, 40 y 41. Hechos 5, 40 y 41. Recuerden que estamos estudiando ya por varios domingos el poder del sufrimiento, porque a veces hay una parte del evangelio que no se nos predica. Muchas veces se nos dice, ven a Cristo y todos tus problemas se te van a resolver como por arte de magia, y el Señor va a resolver todo lo que tengas, pero no se nos habla de la otra parte. Jesucristo jamás prometió de que nuestra vida al seguirlo iba a ser un lecho de rosas. Él dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción y que el que quisiera vivir piadosamente sufriría persecución. Y hoy vamos a estudiar la vida de Pablo, cómo Dios le dio mucha revelación, pero a la vez esa revelación le costó mucho sufrimiento. Dice en Hechos 5, 40 y 41, hablando de la iglesia primitiva, de Pedro y Juan, dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron, o sea, los amenazaron, que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Dice que se alegraron porque fueron tenidos por dignos de haber sido azotados. Segunda de Corintios 1:6 dice, pero si somos atribulados, segunda de Corintios 1:6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y la tercera está ahí más adelante en 2 de Corintios 4, del 8 al 12. 2 de Corintios 4, del 8 al 12, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Si pusimos atención en estas 3 escrituras que acabamos de leer, nos habla del sufrimiento que vamos a padecer por seguir a Cristo. Ahora, les vuelvo a repetir, continuando con la serie que estamos viendo por varios domingos acerca del poder del sufrimiento. La semana pasada estudiamos a Daniel y sus 3 amigos. Hoy vamos a ver de Pablo. Pablo, revelación y sufrimiento. Ese es el título. Y sin duda, si estudiamos la Biblia, nos damos cuenta de que Pablo fue la persona más influyente espiritualmente que haya vivido. Era una persona muy preparada, hablaba varios idiomas, y cuando leemos el Nuevo Testamento, podemos decir que Pablo ocupa la segunda posición solo después de Jesucristo como la figura dominante. Por ejemplo, ponga atención en estos datos. El libro de Hechos se compone de 28 capítulos, y en 20 de esos 28 capítulos se habla de Pablo, se habla de él antes de ser cristiano, de su encuentro con Jesús, de su ministerio, de sus viajes misioneros, sus revelaciones, sus luchas, sus victorias, pero también se hace mucho hincapié en sus sufrimientos.
que es una parte que a nadie nos gusta. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta sufrir? A nadie, a nadie. Es una mentira aquel que dice, pues a mí me gusta sufrir, solamente que sea masoquista, pero a nadie nos gusta sufrir. Pero el Espíritu Santo le reveló a Pablo más que a cualquier otro personaje en la Biblia o apóstol. Incluso el Nuevo Testamento se compone de 27 libros. Pablo escribió 13 libros que, si se le atribuye el libro de Hebreos, que todavía está en debate porque no se sabe exactamente quién lo escribió, pues entonces serían 14 libros que Pablo escribió del Nuevo Testamento. O sea, más de la mitad del Nuevo Testamento Pablo lo escribió bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero no solo fueron las revelaciones, sus enseñanzas, los que han servido de modelo de doctrina durante siglos. Lo que resalta es la enseñanza de cómo enfrentar el sufrimiento. Si yo les preguntara a alguno de ustedes, ¿sabes cómo enfrentar el sufrimiento cuando venga? Nadie sabemos. Porque muchas veces puede llegar repentinamente o muchas veces premeditadamente, pero ya cuando llega, como que, como dicen, nos paniqueamos, nos quedamos como que no sabemos qué hacer. Y Pablo nos da un ejemplo de conducta de cómo enfrentar el sufrimiento. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Incluso él mismo se pone como ejemplo para las iglesias de su época, porque él contaba con la confianza que le daba el Espíritu Santo para exhortar a los creyentes. En 1 Corintios 11:1, no lo busque, él les dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. En 1 Corintios 4:16, incluso les dice: les ruego que me imiten. Y en Filipenses 3:17 les dice: hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen, a los que así se comportan igual que yo. O sea, Pablo era un ejemplo digno de un discípulo de Cristo. Y también, más que cualquier otro, él sabía y conocía en carne propia el significado del sufrimiento. Él sufrió por el nombre de Cristo en sus viajes misioneros. Soportó todo tipo de dificultades, enfrentándose a todo peligro. Ahora aquí viene la parte donde me van a ayudar ustedes. Les voy a dar las citas. Cuando les dé las citas, usted preocúpese por la cita que se le dio a usted, para estar enfocados. De todos modos, se les envía la predicación para que la vuelvan a escuchar. Carlos, 2 Corintios 11, 23 al 27. Luego, ¿quién más me ayuda? Pati. Hechos 9, 16. ¿Quién más? Carito. Gálatas 6, 17. Bueno, tenemos dos Caros. Caro, ¿también me ayudas o no? ¿Sí? Gálatas 6, 17. Luego, ¿quién más me ayuda? Filipenses 4, 4. Si me quieres ayudar, Carito. Carito, la otra Carito, ¿eh? Ahora tenemos dos Caritos. Filipenses 4, 4. Alfredo. Primera de Tesalonicenses 5, 16. Enfóquense en la escritura que se les está dando a cada quien. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 5, 16, Alfredo. Ahora, Pablo, volviendo al punto, Pablo soportó todo tipo de dificultades. Se enfrentó a todo peligro. Carlos, 2 Corintios 11, 23 al 27. Y lean fuerte, por favor, por el viento. Escuche lo que dice.
muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Se da cuenta? Se parece en algo al evangelio que se predica hoy en día. Y Pablo está hablando. Pablo, acabamos de decir que fue el segundo hombre en importancia. Y él está hablando de todo lo que ha padecido por la causa de Cristo. Cárceles, prisiones, azotes, hambres, peligros, sed, tantas cosas. Muchas veces nosotros padecemos alguna cosa y ya nos estamos quejando. Pablo, desde el momento en su encuentro con Cristo, el mismo Cristo le advirtió de las muchas cosas que tendría que sufrir por él. ¿Qué dice en Hechos 9:16? Yo le mostraré, el mismo Jesús le dijo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y cuando le llegó el momento de sufrir, Pablo no se quejó, sino que le dio gloria a Dios por sus tribulaciones y sus sufrimientos. Él se sentía digno de llevar las marcas por Cristo. ¿Qué dice en Gálatas 6:17, Carito? Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Trae las marcas, pero ¿a cuáles marcas se refiere? A las marcas del sufrimiento. Ahora escuche muy bien. Número 1, ¿qué necesitamos conocer nosotros, cada uno de los que estamos aquí, para poder imitar a Pablo, para ser verdaderos discípulos de Cristo? ¿Qué necesitamos? Conocer el gozo en medio del sufrimiento. A ver, dígalo conmigo. Conocer el gozo en medio del sufrimiento. Pero ¿quién de nosotros se goza cuando está sufriendo? ¿Quién dice, ay, gloria a Dios, estoy sufriendo bien harto? Nadie, porque no hemos aprendido a gozarnos a través del sufrimiento. El gozo es uno de los frutos de la vida controlada por el Espíritu. En Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fe, paciencia, benignidad, bondad, templanza y dominio propio. Pero todo es consecuente de lo primero. Si yo tengo amor por Dios, voy a tener gozo cuando vengan las pruebas. Si tengo gozo en medio de las pruebas, voy a tener paz. Si tengo paz, voy a tener paciencia. Si tengo paciencia, voy a tener fe. O sea, todo es consecuente de lo primero. Incluso en la palabra se nos da un mandamiento de que estemos gozosos, de que nos regocijemos en todo momento y en todas las cosas. ¿Qué dice Filipenses 4:4, Carito? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y es un mandamiento, dice, regocíjense en el Señor. Otra vez les vuelvo a repetir, regocíjense. No es una sugerencia, es un mandamiento. ¿Y qué les dice a los tesalonicenses, Alfredo? Primera de Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Estén siempre gozosos, dice. No les está sugiriendo, les está ordenando, dando un mandamiento de parte de Dios. Gócense. No es una sugerencia, ¿es un qué? ¿Es un qué? Mandamiento. ¿Es un qué? Un mandamiento. Ahora escuchen muy bien esta pregunta, se las voy a hacer muy lento. ¿Cuál es la única causa para que un creyente pierda su gozo? Piense bien la respuesta, se las diré de nuevo. ¿Cuál es la única causa para que un creyente pierda su gozo? La única causa
para que tú pierdas el gozo, independientemente si estás atravesando pruebas o no. Porque hay creyentes que ni pruebas están atravesando, pero aún así tienen la cara de limón. Todos, ay, ¿cuál es la única causa para que un creyente, no estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de los de aquí, de los creyentes? ¿Cuál es la única causa, según la Biblia, para que un creyente pierda su gozo? ¿Cuál cree usted que es? ¿Alguna idea? Perder la fe. Perder la fe. A ver. Desánimo. ¿Alguien más? Le vuelvo a repetir. ¿Cuál es la única causa para que un creyente pierda su gozo? Aquí es donde entra la parte del mensaje de hoy. Cuando hay pecado sin confesar, cuando tú sabes que tienes algo oculto, sea falta de perdón, sea amargura, sea remordimiento, sea un hábito oculto, cuando tienes un pecado sin confesar, Dios sabe que lo estás guardando, Él sabe lo que estás ocultando, pero tú necesitas confesarlo para que tu gozo no sea robado, no sea quitado. ¿Qué dijo David cuando él fue confrontado por el profeta Natán, cuando adulteró, asesinó y quiso guardar su pecado durante un tiempo? Pero después que fue confrontado en el Salmo 51, él confesó su pecado. ¿Y qué le dice a Dios? En el Salmo 51:12. Salmo 51:12 le dice: vuélveme el gozo de tu salvación. David había perdido el gozo a causa de su pecado no confesado. Por eso nunca deberíamos de perder nuestro gozo por guardar hábitos ocultos, por tener pecados escondidos sin confesar, ni tampoco por el mal humor, la amargura, el negativismo, o solo porque las cosas no salen como queremos, porque contristamos al Espíritu Santo. Pero ¿qué resulta muy típico en los creyentes? ¿Qué otras cosas nos roban el gozo? Las dificultades, las pruebas, los problemas económicos, los ataques, los desacuerdos, las expectativas no logradas o incluso ambiciones no cumplidas. Todo eso nos puede robar el gozo. Ya hemos estudiado en estudios pasados los motivos por lo que los creyentes experimentan pruebas y sufrimientos, y de cómo Dios tiene un propósito bueno y glorioso para ellos, y en medio de cualquier circunstancia difícil se encuentra la lucha por mantener nuestro gozo. Pero volviendo a la pregunta, ¿qué aprendemos o podemos aprender del apóstol Pablo? Que él no permitía o jamás permitió que cualquier circunstancia, problema o dificultad o sufrimiento que estuviera pasando le quitara su gozo en el Señor. Por el contrario, mientras mayor era la adversidad que estuviera padeciendo, él más manifestaba y expresaba su gozo. Incluso, por ejemplo, la carta a los filipenses, ustedes la leen con calma en su casa, la pueden leer. Él la escribió mientras estaba en la cárcel. Es una de las tantas que escribió estando en la cárcel. Pero ¿por qué resalta la carta que escribió a los filipenses? ¿Por qué resalta? Porque menciona más de 16 veces la palabra gozo. ¿Cómo es posible que alguien que está en la prisión, que está en la cárcel, que está sufriendo, hablara del gozo a pesar de la difícil oposición que estaba enfrentando? Porque su meta y su propósito principal era ver que el evangelio de Cristo se predicara en todo lugar. Y muy atentos, miren, hay tres aspectos, tres cosas a destacar de la carta a los filipenses que demuestran cómo Pablo era un verdadero ejemplo de cómo mantener el gozo en medio de las pruebas y el sufrimiento.
¿Y cuáles eran esas tres cosas? Número uno, el gozo, a pesar del problema. ¿El qué? El gozo. A pesar del problema. A ver, dígalo, el gozo, a pesar del problema, ¿sí? Pablo les escribió a los filipenses, le vuelvo a decir, estando en la cárcel, prisionero en Roma, y la cárcel no era como las de ahora, que les dan su alimento, tienen chance hasta de ir a practicar algún deporte, hacer, no. Ahora las cárceles, comparadas a las de ese tiempo, pues estas parecen gimnasios o club social, a comparación de las de antes. Pero mientras Pablo estaba preso esperando la sentencia de muerte final por parte del emperador Nerón sobre si sería ejecutado o liberado, ¿qué dice Pablo? A ver, Carlos, otra vez ahí vamos con la ronda, ¿eh? Carlos, Filipenses 1, 3 al 7. Luego sigue Caro, Hechos 28, 30 al 31. Ay, me brinqué aparte, ¿ah? Luego, bueno, con esas por lo pronto. Filipenses 1, 3 al 7. ¿Qué dice Carlos? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y lo está escribiendo desde la cárcel. A Pablo se le permitieron ciertas concesiones o privilegios porque él era ciudadano romano también. O sea, se le permitía que lo visitaran. Él no estaba junto con todos los presos, sino que se le permitía quedarse a solas, encadenado a un soldado que lo custodiaba siempre. ¿Qué dice en Hechos 28, 30 al 31? ¿Qué dice? Hechos 28, 30 al 31. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que ahí venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo contaba con ciertos privilegios, con cierta libertad para predicar el evangelio, para tener visitas, pero aún así seguía siendo un prisionero con todas las restricciones. Como dicen los tigres del norte, aunque la jaula sea de oro, ¿qué dice? Así. Incluso pasaron 4 años, escuche, para que los filipenses se dieran cuenta de que Pablo estaba prisionero en Roma. No sabían de él. Y pasaron 4 años para que ellos se dieran cuenta de que estaba preso en Roma. 4 años. ¿Y qué hicieron? Enviaron a un hombre llamado Epafrodito para saber cómo estaba. Y es entonces que Pablo les escribe esta famosa carta a los filipenses y les hace saber que a pesar de todo, él se regocijaba. Él se gozaba. ¿Cuál fue la clave que permitió a Pablo regocijarse? ¿Cuál fue la clave? Escuche muy bien. ¿Cuál fue la clave que le permitió a Pablo regocijarse? Porque él no se deprimió como muchos lo haríamos hoy en día. La clave que le permitió a Pablo regocijarse fue su capacidad para ver más allá de sí mismo y de sus dolores, de las restricciones, de las inconveniencias, de sus circunstancias, porque su mayor prioridad era predicar el evangelio de Cristo. No era su preocupación por él, por su propia comodidad. Ahora escuche, a ver, hermana Patti, Hechos 20, 24. Carito, Romanos 1:15. Alfredo, Primera de Corintios 9:16. Y Carlos, Efesios
3:1. Ahora alcanzó para todos. Su mayor prioridad de Pablo siempre fue predicar el Evangelio. Hechos 20:24. De ninguna cosa hago caso. ¿De cuántas cosas dice que no hace caso? De ninguna. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Se da cuenta? Dice con tal de que acabe mi carrera, pero con gozo. ¿Y qué dice Romanos 1:15? Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Sí, y estaba preso. Primera de Corintios 9:16, ¿qué dice? ¿A quién le tocó? Primera de Corintios 9:16. Alfredo. No, Efesios 3:1 le tocó a Carlos. Primera de Corintios 9:16. A ver, Carlos, ayúdenle a Alfredo. Pongan atención cuando les dé la cita. ¿Qué dice Carito? Que si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Sí, es una necesidad. Dice, me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciase el Escuche lo que dice, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Es una necesidad que él sentía de él. Por eso estimaba todas las cosas como pérdida con tal de predicar. Y Efesios 3:1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Prisionero de qué? ¿De quién dice? Pablo se ve como prisionero por el nombre de Cristo, pero él no se autoconmisera, no dice, ay, pobrecito de mí, cómo estoy sufriendo. Él no se conmisera en la autocompasión por sus sufrimientos. En cambio, él se veía a sí mismo como un siervo, un soldado en servicio por la causa de Cristo. Pablo menciona con frecuencia su encarcelamiento en sus cartas. Por ejemplo, como referencia, estas no las busquen, en Efesios 3:1, como leyó Carlos, Colosenses 4:10, como leyó Alfredo, Colosenses 4:10, Colosenses 4:18 y Filipenses 1:19, donde hace mención constante a sus prisiones, y siempre de una forma positiva, no quejándose, porque él lo relacionaba que todo lo que él estaba padeciendo era por la causa de Cristo. Y tal vez el ejemplo más es mire lo que dice, se los voy a leer yo. Vayan a Hechos 16, 22. Hechos 16, 22 hasta el 33. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estaban encadenados de pies y manos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
¿Qué entendemos aquí en esta escritura? Aquí podemos ver cómo Pablo, él aprovechaba las oportunidades, aún en que él estuviera sufriendo, aunque estuviera pasando tiempos de adversidad, él siempre aprovechaba para compartir el evangelio. Eso es lo que hacemos en el hospital. Se aprovecha la adversidad, las dificultades que está pasando la gente para hablarles de la palabra, para darles esperanza de la palabra. Por eso es hermoso cuando se comparte la palabra. Ahora, Pablo siempre, él veía la oportunidad para predicar a pesar de las prisiones. ¿Qué dice Filipenses 1:13? Carlos, también Filipenses 4:22. Anaí, Filipenses 4:22 y Carlos Filipenses 1:13. ¿Qué dice Carlos? 1:13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, Pablo dice, el pretorio era la guardia, por así decir, el más alto rango de soldados de Roma, pero él aún a ellos les predicaba. Él lo veía como una oportunidad y daba fruto. Mire lo que dice en Filipenses 4:22. ¿Qué dice Anaí? Cuando dice los de la casa del César, se refiere a los del pretorio, a los soldados, a los guardias que lo custodiaban. ¿Cuál es la aplicación para nosotros hoy? Que si alguien de nosotros estamos enfrentando una situación difícil, cualquiera que sea, demos testimonio, ya sea en el trabajo, en la casa, o sea, verlo como una oportunidad para dar testimonio de la gracia y de la gloria de Dios. No verlo como, ay, mira, ay, yo estoy sufriendo también, sino verlo como una oportunidad. Entonces, número uno, Pablo veía una oportunidad cuando atravesaba cualquier dificultad para dar testimonio de Cristo. Y número dos, Pablo tenía gozo a pesar de todos los detractores, de los adversarios. A lo largo de la historia de la iglesia, la oposición, escuche bien esto, más difícil que se encuentra en la misma iglesia, viene desde adentro de la misma iglesia. De aquellos que se creen muy espirituales y religiosos, que en lugar de unir al pueblo de Dios, lo atacan y lo dividen. No vayas allá y no vayas allá, y cuídate de aquel y cuídate de este y cuídate. En lugar de predicar de Cristo, se ponen a hablar de toda la gente. Y Pablo, él también pasó por eso. ¿Qué significa la palabra detractor que dice aquí? Es alguien que acusa falsamente o difama, levanta falsos con el fin de dañar la reputación de la otra persona. ¿Se han escuchado eso en otras iglesias? Que hablan y se habla en contra de otros ministros o de otros pastores o de otra iglesia. O sea, un detractor es alguien que quiere debilitar o destrozar el carácter o reputación de otra persona. Y había muchos atacando de esa manera a Pablo, muchos. ¿Y quiénes eran los principales detractores de Pablo? ¿Quiénes eran? A ver, Carlos, Filipenses 1:15 al 18. Escuche bien quiénes eran esos detractores. Filipenses 1:15 al 18. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, Pablo está hablando que estos hombres eran predicadores, colegas de Pablo, que proclamaban el mismo evangelio que Pablo. O sea, las diferencias doctrinales no eran la causa de su oposición a Pablo, sino las diferencias personales.
personales, específicamente los motivos pecaminosos, como lo dice él, de envidia y de contienda relacionados con su predicación. En buen español, estaban celosos de los dones y bendiciones que Pablo había recibido de parte de Dios. Y cuando Pablo los menciona, no es para que tengan compasión de él, para, ay, pobrecito Pablo, mira cómo está sufriendo, sino para informarles sobre esto tan crucial, tan importante en el ministerio. Él no estaba tomando represalias contra ellos. Él aceptaba la oposición pacientemente para convertirla de negativa a positiva. Por eso, grábese muy bien esto: las ovejas no son de nadie, las ovejas son del Señor. Ahora, ¿cuál es la lección para todos nosotros de este ejemplo de Pablo? De no permitir que nada robe el gozo, y mucho menos dejemos de predicar. Mire estas escrituras, se las voy a leer yo. Romanos 8, 28 al 39. Están largas. Romanos 8, 28 al 39. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y mire lo que viene enseguida: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta lo que dice Pablo? Pero entonces, ¿por qué vivimos preocupados con tantas promesas que el Señor nos hace en su palabra? ¿Por qué vivimos angustiados? ¿Por qué cualquier problema que viene a nuestra vida, ya estamos que parece que se nos cayó el mundo a pedazos? Porque no hemos aprendido a gozarnos en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque, como acabamos de leer, porque no nos hemos dado cuenta de que todo va a obrar, Dios todo lo va a tornar para bien, pero para los que aman a Dios. ¿Cuál es la condición? Que amemos a Dios. ¿Qué no dijo Jesucristo que ese es el principal y más grande mandamiento? Amar a Dios, y amando a Dios, todo lo demás se soluciona. Esa es la clave. Mire lo que dice también a los Filipenses. Filipenses 3, del 7 al 14. Filipenses 3, 7 al 14. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Por amor de quién? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo
y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Nunca dice ni promete que va a ser todo color de rosa. En los evangelios jamás se nos promete una vida llena de de prosperidad, de éxito, de que todo te va a marchar bien. Jamás. Dice de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, persevero al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si esto lo está diciendo un hombre que le dio tantas revelaciones el Señor, que caminó de la mano con Jesús, guiado por el Espíritu Santo, ¿qué nos podemos esperar nosotros entonces? Tenemos que aprender de su ejemplo. Y eso nos lleva al tercer y último punto, lo más importante. Si no me entendió todo, entienda este último punto. ¿Y por qué es tan importante? Número 3, es el gozo a pesar de la muerte. ¿El gozo a pesar de qué? De la muerte. ¿Quién no tiene miedo a morir? ¿Quién puede decir, no, yo si me muero hoy, pues gloria a Dios, aleluya? ¿De verdad? ¿De verdad lo dice sinceramente o solamente para ver si pega? Si hay algo que todos tenemos seguro que va a venir, es la muerte. Ya sea que llegue tarde o temprano, en la juventud, en la niñez o de ancianos, lentamente o repentinamente, estemos preparados o no, lo cierto es que va a llegar. ¿Sí entendieron? Y claro está también que todos los creyentes, estoy hablando de los creyentes, todos queremos estar con Cristo un día, ¿o no es así? ¿Sí o no? Todos queremos estar con Cristo un día, pero no queremos morir, ¿o no es verdad? Todos queremos estar con Cristo por la eternidad un día, pero no queremos morir. Porque no todos enfrentan la muerte con la misma calma, serenidad o incluso gozo. Y escuche muy bien la pregunta. ¿Estamos listos, preparados para morir? La verdad. ¿Estamos listos, preparados para morir? ¿Cuál era el nivel de confianza y de gozo de Pablo respecto a la muerte? Carlos, Filipenses 1, 19 al 21. Anaí, Mateo 16, 24 al 25. Ella se nos apagó hasta la bocina. Y no trajimos la otra, Isabel. ¿Qué dice en Filipenses 1, 19 al 21? Bueno, pues ahora nos la vamos a aventar sin micrófono. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, en toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se da cuenta lo que dice? Para mí el vivir es ¿qué? Cristo, y el morir es ganancia. Pablo lo que está repitiendo es lo que dijo Jesús
en Mateo 16, 24 al 25. ¿Qué dijo Anaí? Mateo 16, 24 al 25. El nivel de dedicación que está hablando ahí, ese es muy poco visto hoy en día. En una época que estamos viviendo tan materialista, tan egoísta, que solo pensamos en nosotros mismos. Pablo, él tenía confianza en 4 elementos que lo ayudaban a enfrentar la muerte sin temor. Esta es la parte importante del mensaje, como le dije. Por eso hasta la bocina se apagó. No es normal, según yo la cargué muy bien. Ahora, porque el diablo no quiere que sepamos esto. Escuche bien estos, muy atentos. Esta es la sustancia, el corazón del mensaje. Estos 4 elementos que menciona Pablo, que pueden ayudarnos en nuestras propias luchas para prepararnos mejor para los sufrimientos, las pruebas o incluso la muerte. Número 1, Pablo tenía confianza en la palabra de Dios. No vamos a leer todas las escrituras, pero se las voy a dar como referencia para que las estudien en su casa. Pablo creía, así como creyó Job en el Antiguo Testamento, que todas sus pruebas, sus dificultades eran solo temporales, que su sufrimiento, aunque era latente, iba a ser por un corto plazo o largo, pero él confiaba en las palabras de Dios que él estableció para los justos. Solamente unas. Carlos lee el Salmo 34:17, perdón, y el 34:19. Caro, ayúdame con el Salmo 37, 39 y 40. Anaí, el Salmo 91:3. Y Alfredo, Salmo 97:10. Muy atentos en esas escrituras, que son una promesa de Dios para ayudarnos cuando estemos atravesando peligros. ¿Qué dice el Salmo 34:17? Clamaron los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cuando claman los justos, dice, Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El 34:19, ¿qué dice? ¿A quién le tocó? Muchas son las aflicciones del justo. ¿Pero qué dice? Pero de todas ellas le librará Jehová. ¿De cuántas te va a librar? De todas. ¿Y cuántas aflicciones son? ¿Poquitas o muchas? Salmo 37, perdón, el 39, 37, 39 y 40. Salmo 37, verso 39 y 40. ¿A quién le tocó? Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los enemigos y los salvará, por cuanto en él esperaron. ¿Sí? Y el Salmo 91:3. Salmo 97:10. Los que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Todas esas promesas, nosotros podemos tener la misma confianza cuando estemos enfrentando a la misma muerte, incluso más. ¿Saben por qué? Porque nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo con nosotros, que nos recuerda la victoria de Cristo para poder seguir regocijándonos en caso de que Dios nos llame a enfrentarnos al sufrimiento o a la muerte por su nombre. Dice la palabra de Dios, esta es una escritura poderosa para que se la graben de memoria. Carlos, lee fuerte Hebreos 2, 14 y 15. Mire lo que dice, esta es una promesa que debemos de tener siempre grabada cuando venga el temor a morir. Hebreos 2, 14 y 15.
que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pablo no solamente él tenía confianza en las promesas de Dios, sino también ahí en esta escritura que acaba de leer el hermano, nos habla de que ahora nosotros tenemos algo que en su momento, en el Antiguo Testamento, ellos no tenían. La victoria de Cristo sobre la muerte y sobre Satanás. Y no solo eso, Pablo también, número 2, tenía confianza en las oraciones de los santos, que muchas veces es donde más fallamos, porque la mayoría de las veces queremos pelear nuestras batallas solos. Cuando estamos pasando sufrimientos, en lugar de pedir oración a los hermanos, ay no, es que si le digo, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Y te llenas de argumentos, y lo que menos hacemos es pedir oraciones a los demás. Pablo, él creía en los propósitos eternos de la palabra que había establecido Dios desde antes de la fundación del mundo, pero él también sabía que Dios hacía su obra y cumplía sus propósitos con relación a las oraciones de los creyentes. Pablo creía en pedirle a las personas que oraran por él. Miren, les voy a dar muchas citas ahora sí. Carlos, Romanos 15:30. Allá atrás, Anaí, Efesios 6, 18 al 19. Caro, Santiago 5:16. Carito, Lucas 11:13. Y Alfredo, Hechos 1:8. ¿Qué dice Romanos 15:30? Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Que me ayudéis. ¿Cómo dice que le van a ayudar? Orando por él. Oren por mí. Imagínense Pablo, ese nivel de hombre, pidiendo que oraran por él. Y nosotros no nos animamos. Ay, no, es que ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué dice Efesios 6, 18 al 19? ¿Sí? Oren. Cuando sabía que estaba enfrentando problemas y cuando sabía que alguien oraba por él, Pablo se fortalecía. ¿Por qué? Por lo que dice la palabra. Miren lo que dice Santiago 5:16. ¿Qué dice? Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Oren unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Número 3, Pablo también tenía confianza en la administración del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que Pablo estaba seguro de que el Espíritu Santo le iba a dar, le daría lo que hiciera falta para fortalecerlo, para sustentarlo en cualquier situación. Pablo entendía que él podía contar con lo que Jesús había hablado acerca del Espíritu Santo, porque así lo prometió él. ¿Qué dice en Lucas 11:13? ¿Qué dice, Carito? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? A los que se lo pidan, imagínense. Dice que Él le va a dar el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Ahora, en el capítulo de Juan, los capítulos 14, 15 y 16, lo leen en su casa,
3 capítulos Jesús habló acerca del Espíritu Santo, de que convenía que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo, para que Él nos ayudara. Pero ¿de qué manera nos iba a ayudar? Alfredo, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que nos debe de dar confianza. Y escuche bien esto, todo creyente verdadero tiene al Espíritu Santo. Todo creyente verdadero tiene al Espíritu Santo y por lo tanto cuenta con acceso directo y completo a los recursos de Dios. Dice Romanos 8:26 que incluso el Espíritu intercede, ora por nosotros. Y no solamente eso, sino que Él cambia las cosas, como leímos en Romanos 8:28. O sea, las pruebas, las tribulaciones, los sufrimientos no se nos resuelven como por arte de magia, no. Pero podemos soportarlos por medio de la administración del Espíritu Santo que conocemos, por medio de la fe y la obediencia. Y finalmente Pablo dice, número 4, que tenemos que tener confianza en la promesa de Cristo. Pablo aprendió a descansar en las promesas de Jesús que le hizo cuando él se convirtió. ¿Cuáles fueron esas promesas? Esta es la parte importante. Carlos, las últimas escrituras, Hechos 26, 16 al 17. Anaí, Juan 10, 27 y 28. Caro, Deuteronomio 31, 6. Carito, Filipenses 1:21. Y Alfredo, Romanos 8, 14 al 17. Son las últimas escrituras que vamos a leer. Escuche muy bien lo que dice. Hechos 26, 16 y 17. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he apreciado a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Pablo sabía que Dios lo había llamado a un ministerio específico y también tenía confianza en lo que Jesús dijo en Juan 10, 27 y 28. ¿A quién le tocó? Juan 10, Carlos, Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi camino. No, de mi mano. De mi mano. ¿Sí? Mire lo que dice también en Deuteronomio 31, 6. La promesa que está en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice, Caro? Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Lo mismo que dice en el Antiguo lo dice en el Nuevo. El Señor nunca abandona a los suyos. No importa lo difícil que se vea el panorama, ni lo terrible, lo frustrante o temerosas que sean nuestras circunstancias en la vida. Tenemos que tener en cuenta esto. Este versículo es poderoso. Filipenses 1:21. Mire lo que dice. Porque para mí el vivir en Cristo es Cristo y el morir es ganancia. Pero ¿quién de nosotros podemos decir con sinceridad esas palabras? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿De verdad? Si tenemos un problemita ya, estamos todos deprimidos, todos tristes. ¿Sí? Pablo, él sabía que Cristo era la razón de su existencia. ¿Y cuál era su única preocupación real, si pudiéramos llamarla así? Su única preocupación de Pablo era servir a Cristo, anunciar el Evangelio,
siempre que él cumpliera ese objetivo, a Pablo no le preocupaba si vivía o moría. Cristo era todo. De hecho, él veía la muerte como ganancia, como acaba de leer la hermana, porque la muerte es o debe ser la ganancia suprema de cada uno de los que hemos creído en Cristo. Porque el morir, ¿qué significa para cada uno de nosotros? El estar con Él por la eternidad. Pero entonces, ¿por qué tenemos miedo? Si la muerte nos libera de las cargas de esta vida y nos permite glorificar a Cristo por la eternidad, donde dice Apocalipsis que ya no va a haber más llanto ni dolor. Pero entonces, ¿por qué tenemos miedo a morir? Pablo fue un hombre que sacó de su vida todo, excepto a Cristo. Y como Cristo era su principal prioridad, nada de las oposiciones que enfrentó, la prisión, los detractores, las amenazas de muerte, pudieron acobardarlo o debilitar su fe. Al contrario. Ahora llévense esto en su corazón para terminar. Podemos aprender lo mismo que Pablo aprendió y también podemos pedirle a otros creyentes que oren por nosotros cuando estemos pasando por pruebas. Pablo lo hizo y eso lo hizo ver más débil porque pidió ayuda a que oraran por él. No, pero nosotros no queremos que nadie se entere lo que estoy pasando. Y peleamos las batallas solos y al rato estamos todos derrotados por el diablo y por los problemas, por las circunstancias. Porque queremos sentirnos Superman o la Mujer Maravilla. En el Evangelio no hay llaneros solitarios. Tenemos que aprender a estar en grupo. Y ciertamente con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? La última escritura, Alfredo, Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Tenemos la confianza de que somos guiados por el Espíritu de Dios. Y Él mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Podemos confiar en Él y en los evangelios, en las promesas de Cristo. Jesucristo, Él dice en Hebreos 13:8 que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Pero Él no cambia. Él es el mismo. Por eso, no se olvide de lo que dice la palabra. Nosotros podemos aprender de Pablo de lo que él aprendió. El mismo Jesús dice que por el sufrimiento él aprendió la obediencia, por lo que padeció. Si Cristo padeció y aprendió, y Pablo también lo hizo y aprendió, nosotros ¿qué corona tenemos para no pasar el mismo proceso? Lo vamos a pasar, pero tenemos que hacerlo con gozo. Con gozo. Señor, yo no sé lo que está pasando ni por qué, pero tú sí. Pero si hay algo oculto, confesarlo, sacarlo a la luz. El Señor sabe que estamos guardando basura podrida ahí dentro del corazón, que no la queremos sacar. Pero es tiempo de sacarla. Sí, vamos a orar, póngase de pie. Vamos a orar y a pedirle al Señor de que Él sea el que obre en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta tarde. Señor, que tú obres en cada corazón. Señor, nos ponemos delante de tu presencia, Señor, para que tú obres en cada uno de nosotros, para que ya no guardemos basura, Señor, que ya no guardemos falta de perdón, amargura, resentimiento, coraje, odio, pleito, iras, contiendas, disensiones, envidias, que todo eso, Señor, lo confesemos y que salga a la luz, para que tú sanes nuestro corazón, Señor, y que podamos tener ese gozo y podamos decirte, así como David lo dijo, Señor, vuélvenos el gozo de la salvación. Señor, porque no puede estar triste como cantaba Isabel, un corazón que alaba a Dios. ¿Cómo podemos estar tristes si somos tus hijos, si somos sellados por tu Espíritu Santo? Hoy te rogamos que tú obres, Señor, en cada persona, cada corazón nuestro,
Si tenemos algo oculto, que lo saquemos a la luz, Señor, y que pidamos oración, que no nos sintamos fuertes de que podemos pelear la batalla solos. Sabemos que te tenemos a ti, pero también necesitamos el compañerismo, la unidad, el amor de los demás hermanos, Señor. Haznoslo ver a cada uno de nosotros, Señor, y que podamos pelear la buena batalla de la fe todos los días, Señor, para cuando venga ese momento que es, Señor, inexorable, que es inevitable, cuando llegue ese momento de partir de este mundo, de morir, que estemos delante de tu presencia sin ningún argumento, porque todos vamos a morir, dice tu palabra en Hebreos 9:27, Señor, muertos una vez y después el juicio. Que no esperemos hasta estar en un lecho de muerte, hasta el último momento para ponernos a cuentas contigo, Señor. Que lo hagamos y que aprendamos de los sufrimientos del apóstol Pablo, como lo vimos hoy, para poder seguir perseverando, prosiguiendo a la meta del supremo llamamiento tuyo, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Dios los bendiga. Denle palmas al Señor y vamos a poner las mesas y las sillas.